En el juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, el día de hoy continúa la audiencia del caso Coral. Recuerden que en el caso Coral están imputados el ex jefe de seguridad del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, Adam Cáceres, el ex director de Politur, que es también uno de los implicados, y una serie de militares y personal civil que forma parte de este entramado que el Ministerio Público pues desmanteló a través de dos operaciones, Coral y Coral 5G, pero ya es un expediente que se ha fusionado porque uno se desprende de otro. Entonces, en el día de hoy continúa la audiencia preliminar, como ya había sido el lunes pasado. El tribunal estableció un calendario que es el que hasta el momento se entiende se va a seguir, es decir, lunes y miércoles, hasta que concluya toda la presentación de la acusación por parte del Ministerio Público, las defensas hagan su también respuesta, los querellantes, es decir, el procedimiento judicial que corresponde en este tipo de casos se está agotando hasta el día de hoy. Entonces, la semana pasada o el lunes pasado, la defensa de la pastora Rosy Guzmán, que es una de las implicadas en el caso, pues presentaba ante el tribunal y planteaba que ella no es la persona que el Ministerio Público dice que es, en el sentido de que, digamos, en términos así, parafraseando, que no era como una muerta de hambre, sino que alguien que ha estado trabajando y que ha manejado recursos. Hablan de su relación con el coronel Núñez de Asa, que es uno de los cerebros, de acuerdo a la acusación que plantea el Ministerio Público en ese caso de manera muy específica, de cómo ellos desde los años 90, si mal no recuerdo, la reseña periodística de lo que plantea la defensa de Rosy, pues hablaba de un vínculo entre ellos. Es decir, ya se está en esa etapa en que los imputados han comenzado a plantear sus argumentos ante el tribunal y que esto, ya ustedes saben que una vez concluye, entonces ya el juez deberá determinar si tienen elementos suficientes para enviarlos a juicio o si simplemente no los envía a juicio. Es decir, que se está en esa fase de pasarle, digamos, el filtro a esa acusación. También en el día de ayer se conoció la apelación del caso Supertucano, que aunque usted no lo crea, ese expediente sigue en los tribunales, y para el 12 de junio entonces es la fecha que ha dispuesto la Corte de Apelación del Distrito Nacional para emitir la resolución respecto a la decisión que se dio en primer grado con relación a este caso de corrupción que también involucra a militares y exmilitares de la República Dominicana. Entonces, esto en ámbitos judiciales para un poco no perder la costumbre de mantenerlos al tanto de lo que está ocurriendo en la judicatura con casos que son de interés nacional y que la próxima semana pues se continuarán desarrollando en los tribunales de República Dominicana. En específico, pues el caso Coral, que como ya le hemos dicho, tiene audiencia programada para los lunes y viernes de todas las semanas hasta que concluya la fase de presentación, réplica, contrarréplica, es decir, toda la argumentación que tiene el Ministerio Público y los involucrados en ese proceso. Así que nosotros en ese sentido nos mantenemos al tanto. Pero ya un poco cambiando de tema, de otros aspectos también que son históricos, porque además de que el Caribe hoy tiene su 75 aniversario, que ya lo compartimos al comienzo de este programa, como cada viernes nosotros también traemos las cápsulas de anécdotas de la historia que nos traen Daisy Toussaint y Oscar Sasso. Para el día de hoy pues hablarán de la metamorfosis de un esclavo que en ese proceso de ayudar a su liberación perdió la vida, es decir, fue ejecutado, pero después de la muerte su historia permanece vigente. Así que en el día de hoy, Oscar y Daisy nos traen la extraña metamorfosis de Macandal, un esclavo que luchó por su liberación hasta su aparatosa ejecución. Con este informe de anécdota de la historia, nosotros nos despedimos esperando verlos a ustedes la próxima semana, pero recordar no terminar la sintonía hasta que disfruten de ese momento, de esa cápsula que han preparado Daisy Toussaint y Oscar Sasso. La antigua colonia francesa de Saint-Domingue llegó a ser una de las más prósperas del mundo gracias a las más de 7.000 plantaciones que acumuló en el siglo XVIII y, por supuesto, a la rentable mano de obra que las mantenía, es decir, la esclavitud. La cápsula de hoy la titulamos La extraña metamorfosis de Macandal.
refiriéndonos a uno de esos esclavos que por las circunstancias que le tocó vivir, llegó a convertirse en un pionero en la lucha por la libertad y en un mito de su tiempo. Somos Oscar Sasso y Daisy Toussaint y esto es Anécdotas de la Historia. Bueno, para entrar en contexto, recordemos como antecedente que desde finales del siglo XV España tenía derecho natural, además avalado por el Papa de Roma, sobre todos los territorios descubiertos y conquistados a lo largo y ancho del continente americano. Pero ¿saben qué? Que con el paso del tiempo no tuvo otra opción que aceptar la presencia de potencias rivales en gran parte del continente. Entonces, en lo que respecta a la isla de la Española, hubo de firmar con Francia el Tratado de Aranjuez en 1777, con el que se materializó la primera frontera entre Santo Domingo y Saint-Domingue, colonias a partir de este momento de España y Francia respectivamente dentro de la isla. Pero fue en el siglo XVIII cuando esta colonia francesa estaba de norte a sur y de este a oeste tapizada de plantaciones, ya fuera de azúcar, algodón y añil en las llanuras, o de café y cacao en las colinas y montañas, cuya mano de obra estaba conformada por millares de africanos esclavizados. Al esclavo Macandal lo habían cazado en su África natal, cerca de Guinea, como si se tratara de una alimaña. Lo habían embarcado hasta el mar de las Antillas en una horrorosa e interminable travesía, encadenado a otros 200 o 250 desgraciados que, como él, viajaban con grilletes, acostados de perfil cuerpo con cuerpo en aquellas plataformas de madera que atravesaban la bodega del barco negrero desde la proa hasta la popa, deliberadamente inclinadas para que escurrieran los vómitos, los orines y las defecaciones hacia una canaleta conectada a un gran balde que la marinería vaciaba hacia el mar, pues cuando rebosaba. Recordaba nítidamente el denso calor, el mareo y los nauseabundos hedores, los lamentos y las plegarias, en suma, el desconsuelo de todos aquellos seres que se les había separado de su entorno y privado de libertad, siendo tratados peor que animales. Cada 6 horas les ordenaban girar todos al tiempo para evitar las llagas y les daban agua. Una vez al día les sacaban a cubierta para no entumecerse, mientras que los marineros les tiraban cubos de agua de mar. Luego engullían una basofia a base de harina de maíz y volvían a las plataformas de la bodega. Casi todos los días tenían que soltar los grilletes de algún cadáver para tirarlo al mar. En Le Cap, hoy Cabo Haitiano, Macandal fue vendido a un importante plantador de la colonia y sufrió en carne propia el trabajo forzado, el castigo e incluso la mutilación. Pero era uno de esos esclavos orgullosos y rebeldes que no se resignaron a trabajar como siervos hasta morir. Hacia 1750 había conseguido huir de la plantación y establecerse en las montañas junto con otros cimarrones, que era una denominación que utilizaban pues para designar a los esclavos que conseguían culminar su fuga con éxito, luego de burlar primero la vigilancia de los custodios y más tarde la tenaz persecución de los sabuesos entrenados para atrapar fugitivos. Por aquel tiempo había varios miles viviendo en palenques o poblados escondidos en la profundidad de los bosques, camuflados en parajes de cualquiera de las escarpadas montañas tan abundantes en la colonia. François Macandal no se había conformado con su exitosa fuga ni con tratar de vivir al modo africano mientras se mantuviera libre. Hombre muy fuerte a pesar de tener mutilado medio brazo, resistente a la tortura, orador y, en fin, líder emblemático que llegó a hacer creer a muchos que poseía dones sobrenaturales, incluso el de la inmortalidad. Su determinación y su espíritu rebelde le abocaron a postulados tan radicales pues como pretender la expulsión total del hombre blanco, y entonces para él explicárselo a su audiencia usaba una didáctica muy básica pero directa. Sacaba 3 pañuelos, primero uno amarillo y decía que ese era el color que correspondía a los primeros habitantes de la isla, es decir, los indios. Luego sacaba uno blanco para emular el color de los europeos como siguientes pobladores, dueños y señores por el momento. Y por último mostraba uno negro como muestra de futuro incuestionable.
Merced a su vocación de líder, enardecido orador, valiente guerrero y devoto religioso vudú, Macandal, junto a sus lugartenientes Mayombe y Teiseló, logró organizar una secreta comunidad cimarrona que fue creciendo en número por la región norte de la isla. Y debido a sus conocimientos en el uso de hierbas medicinales, el movimiento adoptó como metodología de lucha contra el poder colonial un envenenamiento sistemático de los amos. Como señala Caroline Fick, lo más interesante del movimiento rebelde liderado por Macandal es que representó un importante giro en la historia de la resistencia de la esclavitud en Saint-Domingue. Lo cierto es que hubo un momento que tenía en jaque a toda la población blanca, en especial a les grands blancs, como decían, es decir, los hacendados, los políticos, los hombres de negocios llegados desde Francia, a quienes aterrorizaba su posible presencia entre las tinieblas. Pero su megalomanía le llevó a bajar la guardia, confiando demasiado en la autoridad que le otorgaba ser el líder indiscutible de un ejército de más de 100 hombres, añadiendo que él mismo llegó a creer en sus poderes sobrenaturales y precisamente eso fue lo que le llevó al fracaso. Una noche los soldados lo sorprendieron bailando en una calinda y le apresaron con facilidad. Y sigue diciendo, porque esta vez la letra entraría con fuego y no con sangre. En un primer momento, gracias a su descomunal fuerza y a su determinación, consiguió romper las cadenas, escapar y huir a la selva, su elemento. Sin embargo, sus captores intensificaron la búsqueda y, apoyados por el infalible olfato de los perros, consiguieron atraparlo. Según la minuciosa y barroca descripción de su ejecución que hace Alejo Carpentier en su novela Un reino de este mundo, esa mañana, conducidos por sus amos y mayorales a caballo, escoltados por guardias con armamento de campaña, los esclavos iban ennegreciendo lentamente la plaza mayor, donde las cajas militares redoblaban con solemne compás y varios soldados amontonaban haces de leña al pie de un poste de quebracho, mientras otros atizaban la lumbre de un brasero. Ya estaba el reo fuertemente amarrado al poste. El gobernador dio orden del cumplimiento de la sentencia y el fuego comenzó a ascender sobre el condenado. Este, sigue narrando Carpentier, agitó su muñón que no habían podido atar en un gesto combinatorio que no por menguado era menos terrible, aullando conjuros desconocidos y echando violentamente el torso hacia adelante, sus ataduras cayeron y el cuerpo del negro se espigó en el aire, volando por sobre las cabezas. Un solo grito llenó la plaza, Macandal Sauvé. Al parecer hicieron falta 10 guardias para atraparlo y reconducirlo a la hoguera, donde fue metido de cabeza hasta que las llamaradas ahogaron su último grito. Sus obsesivas predicciones de regresar de la muerte para seguir la lucha por la libertad de alguna forma se cumplieron, ya que el espíritu de emancipación quedó sembrado y culminaría solo algunas décadas después. Bueno, pues pasarían exactamente 33 años para que el 21 de agosto de 1791 varios miles de esclavos decidieran seguir su ejemplo. Esta vez con el liderazgo de Buckman en la ceremonia de Bua Caimán, donde sellaron su compromiso bebiendo todos los presentes de un cuenco que contenía la sangre de un cerdo cimarrón ejecutado para esa ocasión. La inmortalidad de este curioso personaje tuvo diferentes interpretaciones. Unos decían que es reencarnado en mariposa, otros que en colibrí, la mayoría que en el mosquito que provocó la muerte por fiebre amarilla al mismísimo general Leclerc, cuando en 1802 comandaba por orden de Napoleón Bonaparte un ejército de 57.000 hombres para someter de nuevo a los negros ya liberados, que culminó con la derrota del ejército francés y con el nacimiento de la República de Haití. Metamorfoseado o no, es innegable que Macandal se inmortalizó como personaje que luchó hasta morir por la emancipación de los esclavos en la colonia de Saint-Domingue y que su aparatosa ejecución constituye una interesante y dramática anécdota de la historia.